Hola, buenas noches, bienvenidos a Control en Acción, este espacio que ha creado la Contraloría Departamental del Valle del Cauca para contarles a ustedes cómo se trabaja el control fiscal, qué hacemos en torno a ello y sobre todo cuáles son los elementos en los que ustedes nos pueden ayudar. Esta noche un tema que vale la pena dejar elementos o tener elementos a leer muy claros porque tiene que ver con nuestra función misional. Hablaremos de la responsabilidad fiscal. Para ello tenemos al director de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría, el doctor Jackson Urrutia Noel. Doctor Jackson, bienvenido. Muchísimas gracias por su compañía. Buenas noches, gracias por invitarme. Empecemos precisamente por contarle, doctor Jackson, a la gente qué es la responsabilidad fiscal. La Contraloría siempre habla de proceso auditor, de control fiscal y de responsabilidad fiscal. ¿Qué es la responsabilidad fiscal? Bueno, para comprensión de quienes nos ven, empecemos diciendo de que por mandato constitucional corresponde a la Contraloría la función pública de vigilar la gestión fiscal de los servidores públicos, de los particulares y entidades que manejen o administren fondos públicos. Ajá. Esto tiene varios propósitos. Entre ellos podemos destacar que se busca la protección del patrimonio público, se busca la garantía de transparencia y el acatamiento a los principios de moralidad pública relacionados con el manejo de bienes y recursos públicos, y se busca también verificar la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Ajá. Eso por un lado. En materia de responsabilidad fiscal, la responsabilidad fiscal tiene 4 características principalísimas. La primera es que es un proceso administrativo que busca determinar la responsabilidad patrimonial de los servidores públicos, de los particulares o entidades que manejen fondos y bienes públicos y que hayan causado una lesión o un daño al erario público. Okay. La segunda característica es de que es administrativa, la responsabilidad que se declara es administrativa porque se juzga es la conducta del servidor público, y es patrimonial porque se trata de un daño y el resarcimiento del mismo. La tercera característica apunta a que la responsabilidad fiscal no es una sanción. En ese sentido se diferencia de lo que es el proceso penal y el proceso disciplinario. Yeah. Es decir, de que aquí lo que se busca es el resarcimiento. Que se devuelvan los bienes o los recursos que se... Y la cuarta característica es de que en este proceso hay que garantizar todo lo que se denomina el debido proceso, es decir, toda la garantía al investigado. Sabe que esa parte sí que es bien delicada, porque es a veces la que menos entienden las personas frente a que los temas que tienen que ver con responsabilidad fiscal pues tienen reserva, no se puede hablar, digamos, de nombres que de alguna manera uno termine por afectar la imagen de alguien cuando todavía no se ha decretado un fallo o ha habido un proceso. Pero para eso lo voy a invitar a que veamos la siguiente nota, doctor Jackson, donde conocemos por lo menos esa primera etapa en la que efectivamente, como usted lo manifiesta, se trata de garantizar que siempre se dé el debido proceso. De conformidad con la Constitución, el proceso de responsabilidad fiscal que inicia en el área de investigaciones fiscales debe velar por que el patrimonio público sea salvaguardado, no solo estableciendo si el servidor público o el particular que manejó recursos del Estado fue responsable del presunto detrimento, sino si el resultado de su gestión se enmarcó dentro de los principios de eficiencia, eficacia y economía,
privilegiando el interés general sobre el interés particular. El proceso de responsabilidad fiscal inicia con el traslado que recibimos como insumo de los hallazgos fiscales que elaboran las auditorías. Una vez llega el insumo a esta dependencia, nosotros hacemos un estudio con todos los profesionales de la dependencia a efecto de verificar en qué estado están los mismos. Si los hallazgos de la auditoría vienen debidamente conformados, esto es, identificado un presunto responsable, identificado una cuantía que sería el detrimento patrimonial y el nexo causal entre estos dos elementos, entonces entraríamos a decretar la apertura del proceso de responsabilidad fiscal. Después de que nosotros hemos perfeccionado, hablemos ya del proceso de responsabilidad, se ha acretado la apertura del proceso de responsabilidad, entonces lo que se hace es notificar en debida forma a los presuntos responsables, quienes ya en forma legítima están incursos en un proceso. A partir de este momento, los presuntos responsables se les deberá garantizar el debido proceso durante toda la etapa de la investigación. Cuando se ha practicado las suficientes pruebas, se ha versionado, es decir, escuchado a los presuntos responsables y a los testigos que hayan sido convocados dentro del proceso a efecto de que rindan los hechos conocedores por parte de ellos, entonces se procede, si se tiene suficiente insumo, a decretar imputación. La imputación es una etapa previa al fallo, o sea que ya estamos en víspera de establecer un fallo con o sin responsabilidad. Si en el proceso de la imputación, que se siguen practicando pruebas, pero aún estas pruebas siguen confirmando la irregularidad de los hechos y el presunto responsable no tiene cómo desvirtuarlo, pues entonces ya estamos abocados a decretar el fallo con responsabilidad fiscal. Aún dentro del mismo momento en que se decrete fallo con responsabilidad fiscal, los presuntos responsables pueden y tienen derecho a ejercer su defensa con dos acciones, que es solicitar el recurso de reposición o el recurso de apelación. La dependencia cuenta con un grupo de profesionales que somos los sustanciadores u operadores que nos corresponde llevar todo el proceso operativo y técnico del desarrollo del proceso investigativo. Ya conocemos un primer marco de ese proceso o de esa área que se ha determinado desde la Contraloría como investigaciones. Pero ¿cómo es realmente, doctor Jackson, un proceso de responsabilidad fiscal? ¿Cómo se inicia o cuáles son como las etapas que conlleva? Bueno, el proceso de responsabilidad fiscal se inicia bien sea de oficiosamente por parte de la Contraloría, en virtud de una denuncia o queja de un ciudadano o por cualquier medio que esté enmarcado dentro de lo que es el control fiscal, es decir, como producto o la culminación de un proceso auditor. Ahí arranca el proceso de responsabilidad fiscal. Y este proceso tiene varias etapas, ¿sí? Una etapa de investigación que puede concluir con la imputación de la responsabilidad fiscal. Es decir, que sí se encuentre responsable. Se determina el daño, porque es bueno aclarar sobre él que para que exista proceso de responsabilidad fiscal y exista responsabilidad fiscal, hay tres elementos característicos que no deben faltar. ¿Cuáles son? Un daño al erario del patrimonio público. O sea, que se haya perdido, sustraído, dañado, menoscabado. Okay. ¿Sí? Son 7 tipos los que hay. Y que ese daño o menoscabo o perjuicio sea producto de la conducta de un servidor público, de un gestor público. Si la investigación culmina declarando responsable a ese servidor público particular o entidad que maneje bienes o recursos públicos, ¿cierto? Eso tiene unas consecuencias. ¿Cuál es? De que queda inscrito dentro del boletín de deudores fiscales del Estado de la Contraloría General de la República, y durante el tiempo que permanezca en ese boletín, la persona no puede ser empleado ni contratar con el Estado. Ok, o sea, es una primera sanción. No puede volver a contratar con el Estado, no puede ser funcionario público. Por tanto, no pague lo que... el daño. Una vez declarada la responsabilidad fiscal, pasa
al cobro coactivo, que es otra dependencia del proceso de responsabilidad fiscal. Allá, ¿cómo funciona la subdirección coactiva? Es decir, ellos parten de un título ejecutivo que es o el fallo de responsabilidad fiscal o bien puede ser la sanción que se impone. Pero usted se me está adelantando un poquito, doctor Jackson. Y como para darle ese descansito, yo los voy a mandar a un cortecito de patrocinadores y cuando regresemos vamos a retomar esa parte del proceso precisamente. ¿Qué pasa cuando ya se entra a trabajar desde la unidad del área coactiva o se toma un cobro coactivo? Ya regresamos. Y regresamos, doctor Jackson, con eso que nos estaba contando inicialmente. Ya se imputaron los cargos en el caso de que hubiese, digamos, la responsabilidad y se va al proceso coactivo. Cuéntenos un poquito cómo es ese ejercicio. Entonces, el proceso coactivo tiene que verificar de que el título por el cual se va a ejecutar al servidor o al servidor público, sí sea una obligación que sea clara, exigible, ¿sí? Y que esté vigente al momento Cuando hablamos de título, hablamos como de, ¿cómo decirlo? De esa garantía o ese objeto o con lo que nos vayan, digamos, a pagar, digamos. Sí, pero te decía que es muy técnico el caso. Pues, son unos requisitos que trae el Código de Procedimiento Civil y que se aplican en el proceso de cobro coactivo. Aquí lo importante es de que el servidor público particular o entidad que haya manejado recursos públicos y que haya causado un daño al patrimonio público responde hasta con su propio patrimonio. Okay. Es decir, allí funciona el proceso de responsabilidad fiscal como si fuese un juzgado. Puede dictar medidas cautelares que van desde el embargo, bien sea de sumas líquidas de dinero, sobre bienes muebles e inmuebles y llegar hasta el remate de esos bienes para resarcir el daño que se le produjo al patrimonio público. Yo se lo voy aclarando un poquito como a los televidentes. Si soy yo, entonces, digamos, si yo tengo cuentas bancarias, ustedes las pueden, o la Contraloría las puede embargar para pagar esas deudas. Si tengo apartamento, carro, propiedades, también las pueden retomar para pagar esa deuda que hay, digamos, se embarga con hasta el monto que constituye el daño del patrimonio público. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un funcionario o alguien que se le haya decretado la responsabilidad fiscal ya y deba responder, no lo hace? Pues existen los mecanismos cómo hacer lo que responda precisamente a través de una figura que se llama la búsqueda de bienes. Okay. En el evento en que no tenga bienes, pues nadie está obligado a lo imposible, solo que hasta tanto esa persona no produzca ese resarcimiento, no puede volver a relacionarse con el Estado, bien sea a través de contratación o bien sea a través de la vinculación directa con el Estado. Para conocer un poquito más esos elementos propios que trae ese proceso coactivo o cuáles son las actividades importantísimas y de verdad del día a día que realizan desde la Subdirección de Jurisdicción Coactiva de la Contraloría del Valle, yo quiero que ustedes conozcan esta información. Como parte final del proceso de responsabilidad fiscal, se llega al área de jurisdicción coactiva, cuya finalidad consiste en recaudar en forma directa, sin que medie acción judicial, las deudas a favor de las entidades públicas, para así poder lograr el eficaz cumplimiento de los cometidos estatales en beneficio de la comunidad. A la Subdirección Operativa de Jurisdicción Coactiva llegan los procesos ya ejecutoriados de 3 fuentes directas. Una es del proceso de responsabilidad fiscal, a través de la Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales. Estos corresponden a los fallos ejecutoriados, ya cuando todo el proceso de investigación se agota, todas las instancias están agotadas, entonces nos remiten los procesos con fallo, que es básicamente cuando se produce o se determina un daño o un detrimento al patrimonio público. El segundo caso de fuente nuestra es el proceso sancionatorio, que básicamente nos lo remite la Secretaría General,
y corresponde a sanciones impuestas a los diferentes sujetos por el incumplimiento detallado en cualquiera de las causales del artículo 101 de la Ley 42 de 1993. Y hay una tercera fuente que es menos recurrente, que tiene que ver con procesos administrativos que de alguna manera también se agotan en la instancia administrativa, y cuando no se logra por vía de conciliación los pagos, pues se remiten a Coactiva para hacer el respectivo cobro. Bueno, lo primero que se revisa en sí es el título ejecutivo, que cumpla con esos requisitos que se establecen en la ley, que esté debidamente notificado, que esté debidamente ejecutoriado, que venga con todos los soportes que se requieren. Ya todo debidamente ejecutoriado, el primer paso es verificar que el título ejecutivo esté debidamente conformado. Allí le dan un registro, ingresa como un proceso para cobro coactivo y se da inicio al cobro persuasivo previa asignación y abocar el conocimiento al profesional respectivo. La etapa de cobro persuasivo, dice el reglamento, debe durar 4 meses, pero en cualquier momento antes de los 4 meses pues la oficina puede hacer un cobro directo, producir embargos con el fin de garantizar los pagos. Bueno, el primer gran problema que es de todas las entidades públicas y es una falencia del Estado es que la gente cuando empieza a tener problemas pues se ficticia, traslada bienes, oculta, hace cantidad de maromas precisamente para evitar de alguna manera que en el resarcimiento del daño pues le toquen su patrimonio. Y eso es una conducta de la mayoría de personas que ingresan al Estado y que de alguna manera utilizan esta estrategia precisamente para que no podamos hacer nuestro cobro de manera oportuna y de manera directa para el resarcimiento del daño. En el caso nuestro, inmediatamente iniciamos el proceso, revisamos el proceso de regularización que viene, pero iniciamos nuestro propio proceso investigando qué cuentas bancarias tiene, qué inmuebles puede tener la persona, qué vehículos pueda tener la persona, qué sociedades pueda tener la persona. Y con eso pues nosotros iniciamos el proceso de cobro persuasivo, pero a la vez estamos de una vez tratando de conocer a la persona y traer sus bienes como garantía del proceso. Doctor Jackson, el tema coactivo o el tema de la responsabilidad fiscal que usted coordina, inclusive desde el inicio mismo de la investigación, es muy complicado, pero desde afuera exige muchos resultados. Cuando, por ejemplo, están en ese proceso de cobro coactivo, pues la gente esperaría que fuera ya. Se generó el fallo y entonces a la semana estamos recogiendo o se está recuperando el patrimonio que se ha visto vulnerado. ¿Eso es así? ¿Eso es tan inmediato, tan fácil? No, precisamente este es un proceso que tiene muchas vicisitudes. Y uno entiende que si hay cosas que lastimen al ciudadano es ver que el esfuerzo de su trabajo, traducido en impuestos, sea apropiado de forma ilegal por otras personas. Y eso demandaría pues, una respuesta efectiva de parte de los organismos de control, pero no es así. ¿Por qué? En el caso del cobro coactivo, cuando el expediente llega a la jurisdicción coactiva, han transcurrido un mínimo de 3 años de la ocurrencia de los hechos. Y ese es un tiempo suficiente para quien ha defraudado al Estado pueda birlar, pueda esconder, pueda transfigurar sus bienes. ¿Sí? Es decir, entonces cuando llega el cobro coactivo, muchas veces nos encontramos de que ese servidor público o el servidor público no tiene en cabeza él ningún bien. En tratándose de daños al patrimonio público, la Contraloría, su competencia llega hasta procurar el resarcimiento. Ya el aspecto disciplinario o penal corresponde a la Procuraduría o corresponde a la Fiscalía General. Y es un ejercicio que nosotros hacemos porque en el proceso auditor, cuando se determinan los aspectos de carácter o los hallazgos de carácter disciplinario o penal, pues son trasladados de manera oportuna a estos docentes de control para que ellos sean quienes inicien los respectivos procesos. Hay temas importantes que a veces tocamos en la Contraloría, entre ellos uno que ha preparado el señor Contralor esta noche, doctor Jackson. Yo lo invito a usted y a los televidentes a que lo escuchemos.
En estos días se ha venido debatiendo mucho en el departamento el tema de las alianzas público-privadas. Pues quiero comentarles que no es un tema nuevo en el concierto nacional. Recordarán ustedes que antes de la Constitución del 91 teníamos un Estado intervencionista, es decir, un Estado que regulaba, que producía bienes y servicios en el ámbito que básicamente es el ámbito de los particulares. Después de la Constitución del 91, se generó un cambio en el modelo de Estado que desde otra óptica ya venía con las corrientes neoliberales. Ustedes recordarán la privatización de Puertos de Colombia, en el cual se entregó en concesión a un tercero. Recordarán las concesiones viales de primera generación que se entregaron hacia los años 90 y que posteriormente, con la expedición de la Constitución del 91, pasamos de un Estado intervencionista a un Estado regulador. En el Estado regulador, el Estado entiende cuál es su papel en la producción de los bienes y servicios y deja en cabeza de los particulares esta actividad industrial y comercial y se dedica a satisfacer las necesidades básicas de la comunidad. Esto lo ha materializado a través de diferentes normas. La 1508, la última norma que expidió en materia de tercerización o alianzas público-privadas, esto en materia vial, pero ya vienen en materia de servicios como la resolución o la circular externa 067 del año 2010, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, que determina unos parámetros entre los cuales el Estado puede entregarle a unos particulares o puede asociarse con unos particulares para la producción de bienes y servicios que antes estaba en cabeza exclusivamente del Estado, pero que a partir de ese cambio empiezan a ser prestados también por los particulares. En el departamento del Valle del Cauca se han generado concesiones, por ejemplo la concesión vial Buga-Tuluá-La Paila, que se entregó a través del proceso correspondiente de acuerdo con la Ley 80 del 93 y que significó para el departamento desprenderse de una facultad importante. De igual manera, en el Hospital Universitario del Valle en estos momentos se están analizando las asociaciones público-privadas con diferentes prestadores de servicios que según la dirección del hospital eran necesarios para hacerlo más viable, para hacerlo más moderno y para hacerlo más eficiente. En el caso de la industria de licores del Valle, en estos momentos se ha generado un contrato de tercerización o de alianza público-privada para la utilización y puesta en marcha de la destilería. Las alianzas público-privadas, las asociaciones entre Estado y particulares, no son malas per se. Se necesita que se cumpla con la finalidad y que los particulares ayuden a desarrollar la infraestructura y la actividad de comercio. Se conoce en el país experiencias nefastas en las cuales los particulares se han beneficiado 100% y hacen el negocio con la cédula. Ustedes y nosotros, Contraloría Departamental del Valle del Cauca, tenemos que estar vigilantes para que las alianzas público-privadas que se han firmado en estos días produzcan los efectos importantes de beneficio para la comunidad y no sean unos cuantos particulares los que se estén beneficiando de ellas. En estos momentos tenemos auditoría especial en la industria de licores del Valle, mirando la alianza público-privada según la cual se entrega el manejo de la destilería. En estos momentos tenemos una visita especial a través del Grupo de Reacción Inmediata en el Hospital Universitario del Valle, mirando si las alianzas público-privadas están generando los beneficios que toda la comunidad espera. Participen con nosotros. Recuerde que los recursos públicos son de todos y los vigilamos todos. Doctor Jackson, una pregunta que seguramente nos hacemos a veces todos los que estamos en la Contraloría todos los días, cuando sentimos que a veces no es reconocido suficiente el esfuerzo que se hace desde la responsabilidad fiscal. ¿Cómo ser efectivos? Entonces, ¿qué hacer para que de alguna manera nuestros procesos en esa área o los elementos que tengamos sean más contundentes para mejores resultados? Yo creo que hay una herramienta que de pronto no ha sido lo suficientemente apropiada por parte de muchos ciudadanos y es el control social que se debe hacer a la gestión pública. Y en ese sentido, en la medida en que los ciudadanos
denuncien, pongan las quejas ante la Contraloría, pero no denunciar por denunciar, sino dándonos los elementos de juicio suficientes para nosotros poder actuar. Pruebas ¿sí? reales. Pruebas reales, y en tiempo real, en esa medida nosotros podemos ser efectivos, pero no esperar a que el transcurso del tiempo, porque el transcurso del tiempo es el principal enemigo que tiene el control fiscal, ¿sí? Porque eso da la posibilidad al mal ciudadano de poder esconder, ¿sí?, todo lo que se apropió en forma ilegal del erario público. Usted tiene una responsabilidad inmensa en un área bastante grande de la entidad, que como le decía a veces no se ve tan reconocida como debería, pero vale la pena a la gente contarle cosas y aspectos positivos de nuestra área o de nuestra dirección de responsabilidad fiscal. Uno de ellos, si yo no tengo mal entendido y si así usted me corrige, los procesos tienen unos tiempos para llevarse a cabo y si no, de alguna manera precluyen o ya no podemos hacer nada más con ellos, y en eso nos va súper bien, a pesar de que tenemos una carga laboral muy alta, porque realmente tenemos muy poca gente para lo que ustedes, para el trabajo que realizan. Somos una entidad que hoy puede garantizarle a los ciudadanos, a los vallecaucanos, que no se nos vence en términos, que les cumplimos con el trabajo. Pero sí, Storely, porque por disposición legal la acción fiscal prescribe y caduca en 5 años. Ajá. Y nosotros estamos desarrollando y terminando las acciones, los procesos que arrancamos en 2 años. Y eso lo hacemos, entre otras cosas, porque somos una entidad certificada en calidad, y entonces esa es una política de operación que nos hemos fijado como entidad, y estamos realmente concluyendo los procesos de responsabilidad fiscal en 2 años. Pues le agradezco mucho toda la información que nos ha regalado el día de hoy, porque es importantísimo poder tener claridad en esa parte que tiene que ver con la responsabilidad fiscal, pero sobre todo con lo que nos acaba de decir. No es una responsabilidad única de la entidad, sino en la cual todos y todas podemos aportar de alguna manera con el control social. Pues feliz noche, doctor Jackson, y muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias nuevamente por invitarme. Pues definitivamente es un tema muy importante y esperamos que para ustedes haya sido igual de importante recibir todos estos conceptos que nos permiten pues entender cuál es la función misional de la Contraloría Departamental. Igualmente que haya sido claro para ustedes este proceso de articulación que nos permite que a través del control social y de lo que ustedes nos pueden aportar, pues trabajemos juntos por los recursos públicos de nuestro departamento. Les agradecemos mucho la cita que nos han cumplido esta noche y los esperamos nuevamente en 8 días. A todos, feliz noche.